Buenas tardes, mi nombre es Carmen Ramírez y yo les voy a estar hablando sobre la medicina en la colonia. Durante el descubrimiento de América, la tecnología disponible era la existente en los siglos XV y XVI. La medicina de esa época tenía su origen en los estudios de influencia arábiga, griega y europea. El tema a desarrollar era la anatomía de Andrea Wells, más conocida como Andrea Vesalius, nacido en Bruselas en 1514. En Francia reinaba Luis y Enrique. En Inglaterra el comienzo de la bacteriología entraba en escena, así como el descubrimiento del Océano Pacífico y otros adelantados de ese siglo. En esa época, un tema importante era la anatomía práctica, que derivaba de los disecciones de cadáveres. Todos estos temas se entrelazaban con otro tipo de medicina que tienen formas distintas y se relacionan en alguna medida con lo religioso. En América el uso de medicamentos se basaba fundamentalmente en el uso de plantas autóctonas, otro aspecto que se derivaba de la Edad Media. Es el cauce legal del ejercicio de la medicina, que estaba regulado por el Tribunal Real de Protomedicato. Muchísimas gracias. Buenos días, mi nombre es Luis Fernando Resbrazo y yo les voy a hablar sobre la importancia de la medicina colonial. La medicina colonial tiene una larga historia. Es la suma total de los conocimientos, capacidades y prácticas basadas en teorías, creencias y experiencias propias de diferentes culturas, bien sean explicadas o no, utilizadas para mantener la salud y prevenir, diagnosticar, mantener o curar una enfermedad física y mental. La medicina colonial viene aportando a través de la legitimización y empoderamiento de los procedimientos y conocimientos coloniales, en que las prácticas han devenido en aportes favorables no solo para el paciente, sino para el ámbito de la salud y la investigación de la salud. Por ejemplo, ha contribuido en los procesos de salud y enfermedad en una forma particular y específica en cada escenario que se ha desencadenado el proceso. La existencia de los agentes de salud, los itinerarios y los recursos terapéuticos propios, los marcos institucionales tradicionales para el reconocimiento de conocimientos, los agentes de salud, los procedimientos terapéuticos y el desarrollo de un determinado itinerario terapéutico. Debido a estos aportes se ha empleado la utilización de la medicina colonial, causando un gran bagaje en el aspecto cultural. Esa fue toda mi parte, espero que les haya gustado. Mi nombre es Oscar Pérez. Yo hablaré un poco hoy sobre lo que son las características de la medicina en la colonia. Muy bien. Las características de la medicina en la colonia tardía de la provincia de Caracas y Venezuela, durante el tiempo transcurrido desde la creación de la Capitanía General de Venezuela hasta la retirada de las tropas españolas en 1821, establecen la interrelación entre las cátedras. La prima de medicina, el protomedicato de la historia de la medicina del periodo colonial tardío. Se discute la posibilidad de existencia de ideas ilustradas en la red médica y en la práctica médica, académica y sanitaria del momento. Mi nombre es Wilmaria Ponte, mi cédula es 3160289. Soy de la sección 5, número de lista la 4. Yo les voy a hablar hoy sobre el origen de la medicina en la colonia. Orígenes legales de la profesión médica tanto en España como en América, poniendo el acento en los distintos protomedicamentos. En Perú y en Chile, con asentados y los relatos de la época, uso de los medicamentos y la relación de esto con la medicina aborigen a través de la medicina. Finalmente se describe el comportamiento médico en Chile, junto a la mención de los primeros hospitales de la República Chilena. Descripción breve de los asentamientos médicos durante la colonia. En el virreinato de Chile, desde la Mega Colón a las Indias Occidentales.
la patología y las epidemias que afectaron a sus habitantes de la colonia, de la época colonial. Muchas gracias por su atención. Eso fue todo. Muchas gracias. Buenas, en esta oportunidad voy a hablarles acerca del doctor José Gregorio Hernández Cisneros. Nació el 26 de octubre de 1864 en Isnotú, en una localidad que por aquel entonces era capital del municipio Libertad del distrito Betijoque del estado Trujillo, en Venezuela. Luego, durante su infancia, él vivió en un pueblo, en su pueblo natal. Su madre se dedicaba a labores del hogar y propias de aquellas labores que eran propias de la época, y su padre era comerciante y dueño de un almacén de mercancías, los cuales habían víveres, farmacias, entre otras cosas. Recibió el sacramento del bautizo en el 30 de enero de 1865 en el templo colonial de Escuque, hoy llamado actualmente Iglesia Parroquial del Niño de Escuque. A los 13 años de edad, José Gregorio Hernández manifestó a su padre lo que era su deseo de estudiar la carrera de Derecho, en el cual, sin embargo, su padre le convenció a él para que estudiara lo que es la carrera de Medicina. A partir de ese momento, José Gregorio tomó la medicina como su propia vocación. Luego, en 1878, cuando contaba con solamente 13 años y medio, bajó a la Sierra Trujillana hasta Caracas, siguiendo una travesía, las cuales andaban en mula por el lago hasta Maracaibo, y después por mar a Curazao, Puerto Cabello y La Guaira, y por tren desde el puerto hasta llegar a su destino, que era la ciudad capital. A la edad de 17 años ingresa a la Universidad Central de Venezuela, la UCB, para así iniciar sus estudios de medicina. Según las certificaciones de sus estudios, José Gregorio Hernández, sus calificaciones eran muy resaltadas, en la que evaluaban estos aspectos como lo que era la aplicación, el aprovechamiento, la buena conducta y la asistencia, las cuales en gran parte de las materias de los 6 años de estudio logró la calificación de sobresaliente. Fue el estudiante más destacado de la carrera de medicina en la UCB, siguiendo el mismo desempeño mostrado desde su niñez. Él era un niño muy aplicado. Paralelamente a sus estudios de medicina, él daba clases particulares para así ayudarse a sí mismo y también a sus colegas. Aprendió de un amigo que era sastre, el cual aprendió a confeccionar ropa masculina, al igual que sus propios trajes. Estaba convencido de que el hombre y el deber son la razón del derecho, de esta manera que el hombre tiene deberes antes de tener derechos. Al graduarse con el título de doctor en medicina, el 29 de junio de 1888 hablaba inglés, francés, portugués, alemán e italiano, y dominaba también el latín y el hebreo, al igual que era filósofo, músico y teólogo. Se traslada a ejercer la medicina en su pueblo natal, instalando un consultorio provisional con el cual extiende su carrera como médico.
En 1888, el rector de la Universidad UCB, Dominici, ofreció ayudarlo económicamente para así establecer su consultorio en la misma ciudad de Caracas, gesto que José Gregorio agradeció con estas palabras: ¿cómo le agradezco su gesto, doctor Dominici? Pero debo decirle que mi puesto no está aquí. Debo marcharme a mi pueblo en Isnotú, la cual no hay médicos, y mi puesto está allí. Allí en donde mi propia madre me pidió que volviera para que aliviara los dolores de aquella gente humilde de nuestra tierra, ahora que soy médico, me doy cuenta que mi puesto sigue ahí en mi pueblo, entre los míos. José Gregorio parte para Isnotú en agosto de 1888 desde Betijoque el 18 de septiembre de 1888. Le escribe a su amigo Santos Dominici en Caracas que los enfermos se han puesto buenos, aunque es tan difícil curar a la gente allí porque hay que luchar con las preocupaciones que ellos mismos tienen arraigadas, que también creen en los remedios que se hacen diciendo palabras misteriosas. En suma, la clínica es muy pobre. Todo el mundo padece de disentería y asma, quedando uno que otro enfermo con tuberculosis o reumatismo. La botica es pésima. Hernández se radicó en Isnotú hasta el 30 de julio de 1889, luego de ejercer consecutivamente entre los 3 estados andinos venezolanos, los cuales son Trujillo, Mérida y Táchira, recorriendo las poblaciones con el fin de establecer un centro para el ejercicio permanente de lo que es su profesión. Regresaba de San Cristóbal y Mérida para consultar sus propósitos con su padre, y se encontró allí una carta de su maestro, Calixto González, donde decía que lo había recomendado al presidente de la República, Juan Pablo Rojas, en ese entonces, para que fuera a París a estudiar ciertas materias experimentales y así contribuir a la modernización de la medicina venezolana, porque creía que reunía las condiciones para tal misión y que debía trasladarse a Caracas y dispuesto a seguir el viaje a Europa. En 1891, Hernández regresa de Europa y en el mes de noviembre de ese mismo año comienza su actividad como docente en las cátedras de histología, de histología normal y patológica, fisiología experimental, al igual que bacteriología, de la Universidad Central de Venezuela, la UCB, convirtiéndose en el fundador de ambas. Además, al concluir sus estudios de posgrado en París y Berlín, le fue delegada la responsabilidad de adquirir en recursos del Estado venezolano los materiales necesarios
para instalar el laboratorio de fisiología experimental de Caracas, así como la adquisición de bibliografía que fuera necesaria para la apertura de las cátedras mencionadas en la Universidad UCB. Por otra parte, a Hernández se debe la introducción del microscopio en Venezuela. De él además enseñó a su uso y manejo. También introdujo otros instrumentos científicos que trajo de Francia, como lo era la testigua de su compañero, el doctor Augusto Hernández, ingresando a Caracas el 14 de septiembre de 1909. Es nombrado profesor de la cátedra de anatomía patológica práctica, la cual funcionó y anexa al laboratorio del Hospital Vargas, y de la cual se encargó hasta la creación de la cátedra de anatomía patológica de la Universidad Central, con asiento en el Instituto Anatómico, y que fue regentada por el doctor Felipe Guevara Rojas en 1911. Por otra parte, fue el fundador de la cátedra de bacteriología, la primera de esta disciplina en América y la primera persona en Venezuela en publicar lo que es un trabajo de dicha disciplina. Elementos de bacteriología, 1906. También escribió sobre la naturaleza paleontológica junto a Nicanor Guardia en 1898. Publicó en varios números de la Gaceta Médica. Él también, además de 11 trabajos publicados y 2 que quedaron inéditos en el campo científico, escribió 5 obras literarias. Una de ellas, La verdadera enfermedad de Santa Teresa de Jesús, escrita en 1907, quedó inconclusa. Es considerado el impulsor y pionero de docencia científica y pedagógica de Venezuela, basada en lecciones explicativas con observaciones de los fenómenos vitales, la experimentación sistematizada, al igual que prácticas de vivisección y pruebas de laboratorio. También coloreó y cultivó microbios y hizo conocer la teoría celular de Bishop. Por otra parte, es destacada lo que fue su faceta como fisiólogo y biólogo, conociendo a fondo la física, la química y las matemáticas, las ciencias básicas y trípode fundamental sobre la que reposa toda la dinámica animal. Su labor docente fue interrumpida en 2 ocasiones. La primera fue cuando decide hacerse religioso y entrar en el monasterio de la Orden de San Bruno en la Cartuga de Farneta, en la cual llegó en el 16 de junio y la que ingresó en el 21 de abril de 1909, incorporándose en mayo de ese mismo año a sus actividades académicas en la universidad.
La segunda, que interrumpió sus actividades docentes, fue a partir del 1 de octubre de 1912, cuando el gobierno del general Juan Vicente decreta el cierre de la universidad en ese entonces, ya que ésta se había situado en contra de su régimen. Sin embargo, también restablece su actividad como docente en enero de 1916, tras la fundación de la Escuela de Medicina Oficial, que funcionó en el Instituto Anatómico. Hubo otra corta interrupción, pero esta vez sin apartarse de lo que era este ámbito académico, ya que en 1917 viaja a las ciudades de Nueva York y Madrid para así realizar estudios, quedando provisionalmente a cargo de sus cátedras en el Dr. Domingo. Reinicia su actividad también como docente el 30 de enero de 1918 hasta su muerte. Durante la pandemia de gripe de 1918 en Venezuela, José Gregorio Hernández visita a los enfermos de Caracas, entre otras cosas.